Buenas noches. Están escuchando Misterio en el Mayab, el podcast encargado de recopilar historias de fantasmas y sobrenaturales en la región de la península y sus alrededores. Los acompañamos como cada viernes mi amigo y compañero Gustavo Gorubel y yo, Carmen Espinosa. Hola Gus, ¿cómo estás? Onda, Carmen, ahorita aparezco, dame chance, me estoy acomodando. ¿Qué onda? Yo muy bien Nos aquí. quieres crear acá Aquí, tensión. estoy experimentando una especie de déjà vu. Siento que ya había hecho esto antes. Y aquí andamos, pero Sí. jugando a la Harry Potter ahorita, ¿no? Con nuestras imágenes en blanco. Ya sé a sepia. qué te refieres. No, hay que ser honestos con la banda, yo creo. Fíjense que grabamos Venimos programa con gustas ayer. de asustar. Sí, estamos grabando este programa ayer, pero desgraciadamente tuvimos una falla técnica que nos impidió cerrar la sesión y recuperar la información. Entonces aquí nuestro invitado amablemente se prestó unas horas más la noche de hoy para recuperar la charla, que la verdad, o sea, está bien duro esto. Anoche sí tardó en quitárseme. No, cállate, Gustavo. Yo tuve pesadillas. Es más, en la mañana le mandé mensaje a nuestro invitado diciéndole, te odio, no pude dormir. Porque sí, o sí está muy chido el capítulo del Sí, día está de hoy. denso, ¿no? Y hablando del capítulo del día de hoy, quería preguntarte, Gus, ¿alguna vez has sentido que la ciudad tiene algo sobrenatural que nos persigue por las noches o que es más probable que encuentres algo paranormal en las calles de la ciudad, a pesar de que dicen que la ciudad es lo más tranquilo? Pues fíjate. ¿Tú qué piensas? Pues fíjate que sí, ¿no? Hoy en el Face estaba checando, estaba viendo nuevamente mientras almorzaba este rollo de cuando cayó el meteorito y la fuerza que tuvo y todo eso. Y imagínate, o sea, definitivamente pensar que solo yo estoy pasando en ese momento por esa calle, pues es bastante, o sea, yo lo siento a veces como que hasta, ¿cómo se dice? Como muy cocky, porque, o sea, sí hay muchas cosas han pasado en el área, ¿no? En la que viví, desde luego que sí, o sea, curiosamente hay una palabra en el inglés que no tiene el español como tal subdefinición, que es haunting, ¿no? Como, no de cazar, ¿no? Haunting, que sería como encantado, pero no es embrujado tampoco, ¿no? Es como esa conexión sobrenatural que tiene un lugar, ¿no? Por ejemplo, una casa abandonada de noche, o un callejón abandonado, o un callejón solitario de noche, claro, es haunting, pero no tiene definición en español, que yo sepa. Sí, pero sí, definitivamente. Claro, no, y fíjate que la noche y la ciudad siempre han estado conectadas, desde la literatura, el arte. Siempre que la noche cae sobre la ciudad, se presta para muchas cosas turbias, por decirlo de alguna manera, tanto sobrenaturales como criminales. Yo creo que la noche tiene algo especial que deja liberar como su esencia de la ciudad, lo salvaje de nuestro concreto que nos cubre, ¿no? Y pues precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Nuestro invitado Ulises ha pasado muchísimas cosas en la ciudad y queremos escuchar cómo ha sido su experiencia en estas calles de Mérida actual. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Cómo has estado? ¿Nos extrañaste? Vamos a invocarlo en la videollamada. Hola, buenas noches. Sí, les extraña mucho. Lamentablemente, como mencionaba Gustavo, la sesión de ayer tuvo que ser pospuesta por fallas técnicas. Sabemos que la tecnología pues no es infalible, ¿no? Nos puede dejar mal. Pero bueno, aquí estamos para retomar lo que dejamos pendiente. Y yo concuerdo con lo que mencionan, ¿no? A colación con esto que mencionaba Carmen de cómo es la ciudad, cómo se va construyendo este espacio aparentemente tan cotidiano, ¿no? Que transitamos todos los días.
civilizado. Exacto, civilizado. Creo que la palabra sería Exacto. civilizado. Y cómo ello puede contener algo que no parece propio de dicho espacio, ¿no? Algo como precisamente sobrenatural. Entonces, bueno, estamos aquí justamente para hablar de esas experiencias que han surgido en el contexto urbano, citadino, aparentemente tan seguro, pero que, bueno, vamos a darnos cuenta que en realidad no lo es tanto. Claro, y yo te quería preguntar, Ulises, antes de que nos empieces a contar tus historias que de verdad van creciendo, te van a ir asustando. Me encanta eso, la última, la más fea es la del final. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad crees que existan situaciones sobrenaturales a partir de todas tus experiencias o has llegado a dudar de que sea simplemente tu imaginación o si puedes decir, no, definitivamente hay algo extraño en la ciudad, en las calles, en la noche? ¿Tú qué opinas de esto? Pues yo pienso que las cosas que nosotros vemos, nosotros pensamos, experimentamos, de cierta manera son reales, ¿no? Tal vez para las personas que nos escuchan, los amables escuchas, pues ellos no han tenido ellas no han tenido ninguna experiencia así, pero yo creo que sí, yo creo que es cuestión de tiempo, entonces nada más tengan un poquito de paciencia para que les toque. Pero es algo que nosotros construimos, no podemos huir de ello, ¿no? Somos entes que narran, que se cuentan, que descubren. De hecho, para eso estamos, por la necesidad de descubrir cosas. Entonces sí, yo creo que incluso en el espacio urbano que es aparentemente tan conocido, les digo, por la repetición, por tanto tiempo que llevamos transitándolo, aparentemente es seguro, pero yo creo que lo hermoso de lo paranormal es precisamente subvertir este orden cotidiano, lo que, bueno, a la larga nos genera incertidumbre porque las cosas ya no son lo que parecen o dejan de ser lo que nosotros creíamos que eran. Entonces yo creo que sí, lo paranormal existe, ¿no? Los fantasmas existen, los monstruos existen, solo es cuestión de ser paciente para encontrarte contigo y esperemos que pues salgan bien librados de estas experiencias, como fue en mi caso, afortunadamente. ¡Qué bonito! Qué bonito pensar que es esperar nada más verlos. Se me hace una imagen muy bonita. Yo en varios programas ya he dicho y he pensado y he hablado sobre que cada uno construye su realidad. Entonces nosotros damos esos permisos para que esos fantasmas y monstruos habiten nuestra realidad y se puedan comunicar con nosotros. Bueno, pues yo quiero abrir la noche con tu historia, Ulises. Cuéntanos, ¿cómo empiezan tu contacto sobrenatural en la ciudad? ¿Dónde? ¿A qué edad? Cuéntanos todo. Pues uno de los que tengo más presentes, más frescos en la cabeza, ocurrió cuando yo tenía por ahí de 14, 15 años aproximadamente. Pues a mí me gustaba mucho salir a recorrer los montes, pues los montes remanentes que había en las ciudades. Chicos, la cagué, pero espérame un segundito, no la cagué por mucho tiempo. A ver. Ok. No se grabó mi intervención. Ok, entonces nada más tengo que repetirlo. Okay. ¿Sí? Ok. Órale. Perfecto. Órale. Sí, de hecho, comienzo en 1, 2 y 3. Sí, de hecho coincido bastante con lo que comenta Ulises, en que estamos aquí para descubrir y para describir, y creo que lo que es el mundo de lo sobrenatural, los fantasmas, todo ello, yo creo que está ligado a esa bueno, todavía no podemos descubrirlo, entenderlo, y por eso nos da también tanta curiosidad ese misterio, ¿no? O sea, imagínense al principio, la banda hace 13,000 años con el fuego, ¿no? O sea, imagínense la experiencia, ¿no? De ver el fuego, ¿no? Sin tener previo conocimiento de nada sobre ello. Ha de ser una emoción intensísima, ¿no? Y luego, por ejemplo, y veo cómo también la física ha avanzado, o sea, las ciencias exactas han avanzado, y cómo la física cuántica propone este experimento, se me olvida el nombre, era algo relacionado con un espejo en el que disparan unos iones, uno con carga positiva y negativa, y abren un hueco. Cuando abren un hueco, sale el ion, ¿no?
pero cuando abren dos huecos, solo sale de un lado, pero solo hay uno. Salen dos rayos, pero solo hay uno dentro, porque hay dos. Pero si le pones el signo, ya solo sale uno. Eso, o sea, lo que propone la teoría de la física cuántica en general, muy pero muy en general, es que o sea, las leyes de la física están construidas en medida de un convencionalismo social. O sea, literal, como humanidad construimos el sentido mismo de la física. Es una cosa que rompe, o sea, a mí me rompe la cabeza pensar ese tipo de cosas, ¿no? Y por una parte, y por otra, yo creo que también el hecho de experimentarlo en primera persona, algo completamente fuera de mi entendimiento, pues a mí me genera algo de temor. Claro, sí, totalmente, no solo temor, yo creo que incertidumbre, que es un poquito peor para mí, porque puedes saber a qué le tienes miedo, pero el no saber qué hay, la incertidumbre, si doy el paso, ¿no? Creo que va más allá del miedo. Bueno, pues para abrir esta noche con tu intervención, Ulises, me gustaría que me platiques todo. ¿Dónde comienza? ¿A qué edad? ¿Qué te pasó para que digas, la ciudad da miedo? La ciudad no está tan chida como todos dicen. ¿Cuándo pasó todo? Cuéntamelo. Lo que más tengo presente, recuerdo que tengo más fresco en la memoria, habrá pasado cuando yo andaba entre los 14 y 15 años, cuando mucho 16. Creo que incluso estaba más joven. En realidad no recuerdo el momento exacto, pero sí recuerdo la experiencia porque fue bastante peculiar. A mí me gustaba mucho salir a recorrer los montes remanentes que aún quedaban dentro de la ciudad. A los que no son de Yucatán, que nos estén escuchando, le llamamos monte a estos vestigios o a estas partes, digamos, de vegetación, ¿no? Vegetación tupida y demás. Y pues allí donde está actualmente la macroplaza, por el área del polígono, por la Ixtabay, la red de Ixtabay, había un monte muy grande, ¿no? En donde se decía que en las cuevas que allá había, iban los brujos, las brujas, hechiceros, a arrojar pues los restos, los desperdicios de sus labores, ¿no? Por así decirlo. Entonces en una ocasión descubrimos una cueva. Sus trabajos, como le dicen. Exacto, sus trabajos, le dirían algunos. Entonces en una ocasión descubrimos una cueva con muchas bolsas de plástico como basura, y no recuerdo el motivo concreto por el cual nos metimos ahí, pero nos metimos. Iba como que bastante hacia adentro, y vimos en un cerrito de basura pues unas bolsas como que bastante, a diferencia de los demás, como que muy bien ordenadas, muy bien apiladas. Y con un palo, sin tocarlo obviamente, tocamos una de las bolsas y cayó al piso, y en que rodó pudimos observar que en la superficie, o sea, a través de la superficie de plástico, había muchos retazos de tela color negro y rojo. Y lo más llamativo, entre esa tela vimos la foto de una persona, de una muchacha en ella, y se distinguía, les digo porque era una bolsa transparente, o sea, se lograba ver bastante el contenido. Y dicha foto, que estaba grande, como si lo hubieran recortado de una foto normal, estaba llena de agujeros de aguja, ¿no? Como que alguien la haya picado varias veces con una aguja. Y obviamente nos dio mucho miedo y salimos corriendo de ahí, y pues cada quien a sus casas, ¿no? Pero yo creo que eso es una prueba de que efectivamente los trabajos realizados por personas que practican la hechicería, pues eran arrojados ahí, ¿no? Y afortunadamente no lo tocamos porque no sabemos qué puede transmitirte esas cosas si los tocas, pero no hubo la necesidad porque fue suficiente para asustarnos bastante. Entonces fue una de las experiencias más extrañas que he vivido. No fue algo, digamos, como si fueron las que les voy a platicar después. No vi nada concreto, pero esos vestigios, como ustedes dicen, eso que vamos construyendo, que la ciencia incluso es una ficción, ¿no? O sea, nosotros construimos nuestra realidad conforme nos la vamos a explicar. La hechicería también es parte de eso, ¿no? Y en este caso no cabría preguntarse si funciona o no funciona, si es real o no es real, porque bueno, es real porque alguien la está llevando a cabo, ¿no? Alguien hizo eso, alguien obtuvo ese resultado, entonces es real, existe. Pero
de que logre su cometido, pues claro. eso sí podría estar un poquito en discusión, pero yo lo vi, ¿no? Y vi los remanentes de una acción encaminada a hacerle daño a alguien, y yo creo que eso es bastante horrible, ¿no? Cómo tratas de lastimar a una persona por cualquier medio. Claro. Pero sí, específicamente en eso resulta inquietante. Precisamente, de hecho, claro, de hecho pensando en ello, ¿no? Sí, completamente, o sea, las prácticas, ¿no? La práctica de la brujería, la chamanería, es real, ¿no? Te digo, a mí como comentabas, ¿no? Lo que más me llama la atención, como dices, es esa intención, ¿no? O sea, esa intención de hacer que la otra persona haga lo que tú quieres, ¿no? Es una necesidad de controlar a la otra persona, ¿no? Y la cuestión aquí, claro. ¿no? Es cómo nosotros, yo creo que hay fuerzas que salen de nosotros y hay fuerzas que a través de nuestro sistema de creencias, como comentamos, ¿no? Les damos una fuerza. No es que no la tenga, no la tenga o que no exista, sino que pues también nosotros en estas ideas, ¿no? También dejamos entrar o salir cosas, ¿no? Entonces en claro, medida no solo que uno le permita eso entrar a tu vida, a su vida, ¿no? Eso va a ir afectando más y más y más, ¿no? Claro, lo que hablábamos, las energías. Sí, y de hecho, por cierto, también hay... Lo que tú sientes y transmites. Sí, y de hecho también hay de todo el mundo hay una investigación seria, multidisciplinaria, que investiga el caso de los fantasmas, con una, ya sabes, la rigurosidad de ya sabes, ¿no? O sea, muy, pero muy estricto. Y tienen una foto de un fantasma. O sea, comprobada a través del método científico. Claro, ¿no? sí. O sea, una foto que literal dice foto de fantasma. Y está aprobada científicamente. Sí. O sea, no es así como que descabellado pensarlo. Está duro. Claro, yo lo que quería comentar y se me hace interesante, que ayer lo comenté y pues como no lo escucharon ustedes, se los voy a volver a comentar. Estábamos platicando el día de ayer que a mí lo que se me hace interesante es este sincretismo entre estos trabajos que se le llama y cómo se van configurando en la zona de Mérida, porque ya no es solamente esta idea del chamán como lo conocemos acá, que en Yucatán es el Xmen, que tiene una forma de trabajar, se conjuga con esta brujería de Catemaco, que es Veracruz, que tienen ciertos orígenes africanos, yorubas, y que las intenciones son, por ejemplo, de el picar, para que la persona pueda resentir ese sentimiento, esa furia con la que lo atacan desde su fotografía. Entonces creo que eso igual es muy interesante en Mérida, o sea, no nos quedamos solamente con esta brujería arcaica, por decirlo de alguna manera, o, ajá, o sea, culturalmente. Ajá, o sea, como que más local, ¿no? O sea, viene de sí. La influencia de este tipo de prácticas viene regularmente del área del Caribe, ¿no? O sea, de prácticamente todo el área del Caribe. Y es bien curioso cuando utilizan los mismos elementos naturales, pero en rituales diferentes, pero siempre vas a tener los mismos elementos, ¿no? Sobre el mantel. Claro. Muy interesante. Sí. Bueno, Ulises, síguenos contando, ¿qué pasó después? En una ocasión estábamos caminando por las calles de fraccionamiento en donde vivía, que se llama Polígono 108, a lo mejor en nuestro auditorio conoce o vive por ahí y ha escuchado de ese lugar, que tiene cierta reputación que se ha ganado, ¿no? Por ser bastante violento, a finales de los 90, principios de los 2000, por ahí. Entonces yo tenía la costumbre de transitar esas calles con mis compas, haciendo pendejadas de las que uno se pregunta ya en retrospectiva cómo es que salí vivo de esas situaciones, ¿no? Y bueno, en esa ocasión no más estábamos caminando, no estábamos haciendo nada peligroso, y nos encontramos en los terrenos de la técnica 56, que es una secundaria que está ahí en el corazón del polígono,
Nos encontramos con un ave que no puedo decir que no se parecía a nada que no haya visto antes, sino que se parecía a muchas cosas, ¿no? Y creo que eso lo hace incluso más inquietante de ser posible. Entonces, esta ave tenía el cuello largo como los gansos, ¿no? Un cuello alargado, pero totalmente desprovisto de plumas. Estaba desplumado como a manera de los sopilotes, que la cabeza la tienen sin plumas, ¿no? Era totalmente negra, un plumaje negro, y de las patas las tenía no palmeadas como correspondería a un ganso, sino como las de una ave rapaz, con garras, ¿no? Para hacer presa. Se nos quedó viendo un rato. Para cazar, ¿no? Sí, para cazar, para atrapar presas de sus garras. Se nos quedó viendo un buen rato, y luego yo recuerdo que abrió las alas, una envergadura muy grande, ¿no? Demasiado grande para hacer un sopilote o un pato o algo así, y se alejó, se fue volando con un sonido muy extraño entre graznidos y gritos que yo en realidad sentí muy feo cuando lo escuché, porque no había visto nada parecido. O sea, un animal con características de otros animales que hacen sus sonidos, que tienen sus características, no identifiqué ninguno que pueda coincidir con esa descripción, ¿no? Con ninguna ave endémica. Y pues eran como las 3 de la mañana, ya era muy tarde. Íbamos camino a mi casa, o sea, iba camino a mi casa cuando me encontré con esto, y pues hasta la fecha desconozco qué ave era esta, totalmente, por sus características no coincide, como les digo, con ninguna que yo conozca, y bueno, a lo mejor sí existe, pero no la conozco, pero me resultó bastante inquietante por la extrañeza de su aparición. Claro. Fíjate que... Sí, de hecho, ayer en la noche, cuando estábamos grabando, nuestro compañero Gus estaba investigando. Sí, de hecho, eso quería comentar, porque haciendo como que o sea, recuerdo que los patos, o sea, tienen su pico por una razón. O sea, tiene mucho que ver con su tipo de alimentación. O sea, necesitas algo que esté cerca del agua. Por eso tienen su piquito así. Y por eso mismo, o sea, la madre evolución, o sea, les dio las membranitas, ¿no? Para que vayan nadando. Si no hay agua, no tiene nada que hacer ahí. Y la cuestión es, pero no, o sea, un pico de ese tipo difícilmente te sirva en un terreno como el de Yucatán. Ya sabes, uno, ¿no? Claro. Y mi duda era el tamaño, ¿qué tan grande era? Era bastante grande, digamos, mayor que un ganso. Los gansos no son pequeños, los habrán visto en alguna ocasión. No son aves pequeñas, chiquitas, y esta era pues bastante grande, ¿no? Era, digamos, más grande que un ganso regular, por así decirlo. Estamos hablando de que tal vez tenía una envergadura de más de 1 metro, y sí, estaba bastante grande, la verdad. Y bueno, más allá de la impresión de encontrarte con algo así a esa hora, pues como dices, ¿qué hace un animal acuático, una ave acuática en un lugar donde no hay agua? Ajá, ¿No? ¿Qué hace ahí? Claro. Sí, y la verdad es que para las personas que no son de la zona, o sea, no es un lugar, aún haya sido hace años, el lugar que describe Ulises es por las rampas, ¿verdad? Es por las rampas. Sí, ahí por las rampas. O sea, es el parque más de vecindario que te puedas imaginar. O sea, enfrente hay casas, está la escuela, del otro lado hay casas, la escuela está rodeada de casas, y luego está el parque. Y tú no hay depósitos, o sea, no hay nada, agua, y lo viste dentro de la escuela, ¿no? A eso se refiere. Sí, en los terrenos de la escuela, dentro de la escuela. Uy. Wow. ¿Qué? No, y déjate de eso. Hay que entender el polígono 108 como un barrio de la periferia para los que no son de Mérida. Es decir, es un barrio trabajador. Sabemos que, por ejemplo, ahora existen nuevas zonas como la isla, como The Harbor, otras zonas que ya empiezan a crear como estos mágicos estanques
artificiales donde ponen peces que ni siquiera son endémicos y los traen de quién sabe dónde, y que podría haber una razón para que esté allá. Pero lo que viene siendo Polígono 108 es clase trabajadora. De hecho, es como que el límite de la clase trabajadora. Cruzas la avenida y empieza la zona de la gente que sí tiene lana. Exacto, viene lo que viene siendo Avenida Yucatán, viene siendo brisas del norte, pinos, jardines. Sí, o sea, ya es una zona acomodada, pero aún así, o sea... Entonces, como que Polígono 108 es la frontera entre la gente que viene para vivir. Sí, y además es bien raro, o sea, es bien difícil encontrar una persona excéntrica para vivir. En general en Mérida es muy difícil encontrar una persona excéntrica, ¿no? Sí. O sea, hay una persona excéntrica, o sea, es como la aurora boreal de los Simpsons, ¿no? Así como que en esta época del año y exactamente en este lugar, ¿no? Yo sí lo siento, ¿no? O sea, es algo que pues no sale de la lógica y desde ahí ya da miedo. Y tampoco me voy a poner a averiguar su naturaleza, ¿no? O sea, mejor me pelo y vamos. Sí, ¿y qué otra te...? Claro, de hecho estábamos comentando igual que en Yucatán las aves representan como algo místico, porque por ejemplo en la zona de Muna existe una que le dicen el pavo con tenis, que está chistosa la historia, pero es un pavo que anda con tenis y va con todas las personas a molestar. Entonces es interesante esta como secuencia de pájaro, y creo que es interesante para la zona, ¿no? Se podría está curioso. Y cambiando de tema, Ulises, ¿qué pasa? ¿Qué más te ha pasado? Hay más. Bueno, hay más, ¿no? Hay más en este bestiario urbano. Fíjense que en otra ocasión igual yo estaba aún más chico, siempre por ahí, por esa zona, por la zona de Polígono. ¿Qué edad tenías más o menos? En esta ocasión que les voy a contar, yo tenía como 7 u 8 años, a lo mejor menos, pero es algo que me impactó bastante y por eso conservo fresco el recuerdo, ¿no? En esta ocasión recibí la visita de una persona, de un tío, que en paz descanse, y estaba con mi mamá y con él afuera de nuestra casa cuando eso. Y mi mamá estaba parada de tal manera que le daba la espalda a la esquina y mi tío frente a ella viendo hacia ahí, ¿no? Él tenía vista hacia la esquina y mi mamá le estaba dando la espalda. Resulta que la plática estaba bien animada, ya eran como alrededor de las 11 de la noche, era tarde pero no de madrugada. Y bueno, mi tío de repente se quedó callado y nos dijo, no se muevan, o sea, quédense quietos, vamos a entrar a la casa muy despacio, sin hacer ruido, por favor, háganme caso, ¿no? Y yo creo que de entrada un comentario de esa manera tan espontáneo, tan sorprendente, pues resultó inquietante, ¿no? De entrada únicamente el comentario. ¿Y por qué, no? Entonces, en el momento que nosotros nos damos la vuelta para regresar, o sea, para caminar a la casa, vemos que en la esquina hacia la que él estaba viendo, había una especie de primate parado en 2 piernas, viéndonos. Un primate grande. Estoy hablando del tamaño de un ser humano adulto, no de un hombre adulto. ¿Y qué hace esa cosa ahí? Nos estaba viendo, no hizo por moverse, no hizo por acercarse, por atacar, por huir, únicamente se limitó a observarnos. En lo que nosotros entramos a la casa, lo más despacio posible para no llamar su atención, y cerramos. Y bueno, cabe mencionar que ya no volvimos a salir esa noche, mi tío ya no se fue a su casa, se quedó. Pero la visión fue impactante porque hay primates en la península, ¿no? En Yucatán, pero no son de ese tamaño ni tienen esas proporciones. Un mono araña, por ejemplo, que podría ser que se encuentre en una calle, ¿no? En un remoto caso, no tiene ese tamaño. Y no se va a quedar parado viéndote, ¿no? O sea, y no se va a quedar parado observándonos sin ninguna reacción. Un animal salvaje no reacciona así. Oye, ellos tienen otra manera de comportarse. Oye, Ulises, y era o sea, ya estaba erguido, o sea, era así como un ser humano erguido, ¿sí? Sí, se veía muy erguido, muy plantado, o sea, como sacando el pecho y viéndonos. Les digo, no hizo ningún indicio de moverse, ni para huir, ni para acercarse.
simplemente se limitó a ver. Fue muy inquietante, la verdad. Fue muy feo porque ¿qué posibilidad hay de que eso ocurra, no? Supongamos que en el remoto caso de que alguien por ahí tenga de mascota un chimpancé, que no era un chimpancé, o sea, yo he visto a los chimpancés en películas, en zoológicos, y no son así. Pero supongamos que tienen un primate de mascota, ¿por qué? ¿Cómo se escaparía? ¿Qué haría en ese lugar? ¿Cómo llegaría ahí, no? Incluso la explicación lógica resulta igual de chocante que la sobrenatural, por así decirlo, ¿no? Que sea un primate no identificado, autóctono de la península. Es tan probable, yo creo, como la posibilidad de que se haya escapado de algún lado. Entonces es algo que pues a uno lo deja dudando, más allá del miedo que ocasiona el hecho en sí, está lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Lo que decíamos, se rompe esta seguridad. La ciudad no tiene apartados, o sea, no mantiene a raya estos elementos propios de lo salvaje o de lo peligroso que asociamos con lugares lejanos, pero en la esquina de mi casa, exacto, con la selva, pero en la esquina de mi casa yo lo vi, ¿no? Entonces la ciudad no es tan segura como aparenta serlo. No, déjate de eso. No, yo lo que iba a mencionar es la extrañeza de la posición, porque muchos animales utilizan esta defensa o amenaza corporal de sacar el pecho, o sea, yo mando, yo estoy aquí, no me voy a acercar a ti, pero sí me tienes que tener miedo. Entonces creo que, puta, yo veo eso y no sé qué haría. Yo creo que me acercaría a ver qué onda. ¿Sabes? O sea, lo primero que a mí se me viene a la mente es un Sasquatch, ¿no? Este animal, este homínido, ¿no? Que es muy común que se vea, se reportan avistamientos, ¿no? De este ser en el norte de América, pero hay otros lugares en el continente en los que se les ha visto. Lo primerito que se me viene a la mente, ¿no? Y bueno, como dirían en La Casa de Papel, ¿no? El sonido es un disparador de paranoias, ¿no? Entonces, vamos a ayudarnos, vamos a describirlo, ¿no? ¿Cómo sería? Lo describes como un primate, ¿no? Entonces, como que estaba lleno de pelo, ¿no? Pero ¿qué tan largo era? ¿Cómo eran sus manos? ¿Cómo era su cuerpo, no? En cuanto a la altura, digamos, yo diría que sí llegaba a los 2 metros, era bastante alto, wow, bastante grande. Está grande. Estaba muy erguido, sí, muy alto, muy erguido, y los brazos le colgaban a los lados del cuerpo, pero no de una manera flácida o débil, sino se veían firmes, colgaban rectos. Estaba cubierto por un pelaje muy espeso, muy negro y muy largo. Los ojos no se los alcanza a ver, la cara no se la alcanza a ver, porque había, no sé si por su mismo pelaje o por la posición en la que estaba la luz del faro, o sea, del poste que lo alumbraba, pero no le alcanza a ver los ojos. Pero a mí me llamó mucho la atención su pelaje, no es propio de la región, una región tan calurosa y tan húmeda como Yucatán, que un animal tenga un cabello tan espeso y tan largo, sí, ¿no? Que precisamente es para climas fríos. Sí. Claro. Sí. Mi pregunta sería, Ulises, ¿tú crees que estaba, o sea, me estás diciendo cómo tenía los brazos y todo, ¿crees que estaba esperando ver si ustedes hacían algo para atacar? Porque como me lo describes y lo estás describiendo hoy, a mí se me hace o siento que estaba como que, a ver, güeyes, ustedes se mueven y yo les parto la madre y tengo todas las de ganar. Entonces, hasta como lo describes y toda esta situación. Entonces, ¿crees que hasta cierto punto estaba como esperando o a la expectativa de que se descuidan y me los chingo o estaba de espectador nada más? Yo creo que estaba en una postura que sugería no amenazante, pero a la defensiva, nada más esperando, como tú dices, un movimiento en falso nuestro para buscar como que un pretexto para irse encima de nosotros, ¿no? Una actitud claramente desafiante. O correr, exactamente. Como una duda, o sea, así de, bueno, pase lo que pase, tú voy a tener que reaccionar, ¿no? O sea, estoy a la... Exactamente. Él estaba listo para cometer una acción. Afortunadamente, nos metimos lo más despacio que pudimos y en ese accionar, en ese entrar, no hubo un movimiento que él detectara como una amenaza.
pero Claro. sí era, o sea, sí estaba en la actitud, tenía la intención de hacer algo, ¿no? Y bueno, mencionando esos mitos de Sasquatch que como mencionas, están generalmente en el norte, ¿no? En lugares fríos, ¿cómo es que en un ambiente como aquí, como el de acá, puede desarrollarse un primate? Hasta donde yo sé, un primate grande, no hay condiciones biológicas de ningún tipo, para empezar, fuentes de alimento, lugares en donde anidar, ¿no? Sobre todo en este lugar que está depredando las áreas verdes para construir fraccionamientos, está creciendo la ciudad como un tumor cancerígeno. En ese tiempo no había tanto, ¿no? No había esta explosión de vivienda que experimentamos ahora, pero aún así es un hábitat muy reducido para un animal tan grande, ¿no? Tan grande en lo salvaje, viviendo en lo salvaje. ¿De qué subsiste? Entonces, por eso yo creo que es tan complicado afirmar que eso es una nueva especie de primate, pero bueno, yo lo vi, ¿no? Vuelvo a lo mismo. No sé, no soy biólogo, no soy zoólogo, no soy primatólogo, pero yo sé lo que vi. Y ahí estaba. Claro. Y cualquier explicación es tan descabellada como la posible verdad de ese avistamiento, ¿no? Claro. Y si es una persona disfrazada, ¿por qué? Si alguien tenía un gorila de mascota, porque más que parecerse un chimpancé, diría que se parecía a un gorila, ¿por qué? No, o sea, es tan poco probable como el hecho en sí mismo, entonces no podemos creer nada, De haber no hay visto. nada certero en ese avistamiento. Exactamente, ¿no? Y La duda es la ahora única les verdad. voy a contar uno, ¿no? Se los voy a compartir uno, ustedes ya lo escucharon, ¿no? Pero de la banda no, se los voy a comentar. La segunda experiencia con algo similar que he escuchado, pues es esta, ¿no? La primera, tiene años que la escuché, ¿no? Pasó también aquí en la ciudad de Mérida, por la zona de la Miraflores, uno de los primeros fraccionamientos fuera del centro histórico, ¿no? de la ciudad de Mérida, cerca de lo que es el Circuito Oriente, cerca de Plaza Oriente. No específicamente cerca allá, pero bueno, en esa zona. Por el Parque de los Dados, vamos a ponerlo. Gente que conoce ahí. El chiste es que, bueno, es una zona que tiene unos patios muy amplios, ¿no? O sea, tienen creo que 30, 40 metros de fondo los patios, con unos árboles que han estado allá por Eva Neva, entonces están altísimos. Y eso hace que lo que es la luz pública, no nos, ¿cómo se llama? No llegue a los patios, ¿no? Bueno, el chiste es que acaba de fallecer un señor, un matrimonio ya grande, ¿no? Y pues, se agarra, sale la señora, ¿no? Una viejita, al patio, que hay que hacer en el patio, ¿no? Y se encuentra algo muy similar a lo que tú describes. Solo que ella sí le vio los ojos. Lo que ella describe, ya saben, es la historia de la historia, ¿no? Es un ser, igual lo describen como un mono, ¿no? De pelo grisáceo, blancuzco, blanco, ya lo describen. Pero eso es curioso porque son como que las pequeñas luces o sea, el reflejo de una luz sobre una superficie negra es blanco. Bueno, lo ve y ella lo describe con los ojos rojos. Y bueno, no sé, o sea, muy probablemente las personas de habla hispana que estén escuchando eso saben que las abuelitas son puro amor para los nietos y las nietas, pero para nadie más, ¿no? Entonces agarra la señora una piedra grandota y se la avienta. Corre la señora, cierra y listo, ¿no? No vuelve a salir esa noche. Y es algo horrible porque como tú bien describes. Por cierto, bandita, una disculpa por los ruidos que están escuchando de fondo en este momento. Aquí en Basing C, la diversión se termina a las 11:30 p.m. Entonces todo este tráfico que escuchan son personas dirigiéndose a su casa antes de que salgan a multarles por la policía. Desesperados por llegar. Bueno, pues en tiempos donde todavía no existía esto, bueno, ahí estaba. El chiste es que la señora se va a dormir y sueña con su esposo. Y el esposo pues, le dice en el sueño: pues, todavía te vengo a visitar y así me recibes.
¿no? Son... A la madre. O sea, digo... Y a ahora mí se me hace también superbonito. hay una experiencia, ¿no? Sobre O sea, todo por es la estatura que me dijiste. Hay una onda que tiene que ver, o sea, dentro de estas... yo particularmente, pues soy una persona no agnóstica, pero dentro de estas creencias, las personas que aseguran haber visto estas cosas, describen entes grandotes, o sea, como que seres humanos de más de 2 metros. O sea, cerca de un lugar en donde va a haber una partida al otro plano. ¿No? Puede ser en el techo, puede ser en la puerta de la casa, puede ser en otros lados, ¿no? O sea, pueden llegar antes o pueden llegar antes de o pueden llegar después. Pero las personas que... Yo mi duda acá sería perdón sí. por interrumpir. Ustedes mencionan el Sasquatch como referencia, pero no el Sasquatch es el que vive más para las zonas donde está la nieve. Exacto, es lo que decía. No, ese es el abominable hombre de las nieves. Pie grande. El Sasquatch es pie grande. O sea, o sea, Bigfoot y Sasquatch son sinónimos. Ok. Es que yo pensaba que el Sasquatch era sinónimo del abominable hombre de las nieves y Bigfoot es pie grande. Entonces yo los tengo separados en y, por ejemplo, tengo la visión del Sasquatch blanquito, con pies enormes, cafecitos y todo. Y a pie grande lo tengo como esta descripción, más pelaje café y todo, aunque igual se me vino a la mente de Swamp Thing, que es de la DC, que es un antihéroe, por decirlo de alguna manera, que está todo grandote y lleno de estas algas y todo. Wow. Entonces igual se me acaba de venir a la mente, es de la línea de Vértigo. No es que yo sea friki, tengo amigos frikis que me dicen licencia para ver anime sin ser otaku, ¿no? Hola, Sukari. Sí, aquí la tengo. O sea, sí. me pongo a pensar en eso, ¿no? Porque, o sea, estoy tratando de asimilarlo, ¿no? O sea, porque yo vivo en una avenida, o sea, bueno, no vivo en una avenida, vivo frente a una avenida. Y digamos, o sea, vivo solo también. O sea, no es algo que me gustaría como que asomar y encontrar algo así parado en la puerta, ya sabes, ahí en la avenida a 100 metros de mí, mirándome, esperando a ver qué hago. Está feo. Wow. Y sería una experiencia bastante inquietante, ¿no? Encontrarte con algo así, en el lugar que sea, pero que fuera de contexto, ¿no? Mencionaba Carmen del Yeti, hablaban de... Perdón, bueno, del Yeti es otro, ¿no? Es que está asociado en lugares de Asia, ¿no? También muy helados, Sasquatch, el Yeti, Bigfoot, Pie Grande, que, bueno, pertenecen al imaginario, pero siempre se asocian sus presencias en lugares lejanos, remotos, fríos, desolados. En cambio, esta apareció en la ciudad, ¿no? En el lugar donde vemos, y bueno, es muy, muy extraño. Donde estamos protegidos. Supuestamente. Y cuéntame, Ulises, aparte de esta aparición de este Sasquatch Maya, ¿qué más me puedes comentar? ¿Alguna historia más que digas, esta es la peor de todas y no la voy a superar? ¿Cuál sería esa historia? Sí, hay una. Casualmente no pasó en Mérida, ¿no? Aquí en esta ciudad, pero en otra, digamos, otra urbe, ¿no? Ya es una ciudad prácticamente, Chilem, o sea, ya es ya no es un pueblito, ya no es del puerto, o sea, ya es una ciudad bastante bulliciosa, pujante, y en una ocasión ya más grande, tenía tal vez 18 años, 17, estábamos precisamente en el puerto, rentamos una casa en Chelem, bastante cerca de la playa, están bastante peleadas las casas cerca de la playa en verano. Antes del COVID, bueno, sigue sucediendo, ¿no? Pero antes del COVID había como que mucha afluencia en el puerto, en la playa, para esa época del año. Entonces estábamos ahí pasándola de chido, y bueno, esto no solamente yo lo presencié, hay muchos testigos de ello.
mis amigos de cuando eso. Estábamos ahí pues pasándola chido, pisteando y demás. Enfrente de la casa que rentamos había un parquecito y ahí estábamos. Entonces empezamos a escuchar un ruido que venía del mar, o sea, de la costa, de la playa, que estaba, les digo, bastante cerca. Una como pelea de perros. Bueno, cuando los perros se pelean es muy creepy, suena muy feo. Pero había algo más, una especie de quejido de femenino, ¿no? Digo femenino porque suena muy agudo, muy fuera de lugar en ese momento. Como éramos bastantes, pues fingimos que no estaba pasando nada, que no teníamos miedo y seguimos pues en lo nuestro. Pero llegó un momento en el que empezamos a ver venir como que una especie de niebla de la playa hacia donde estábamos nosotros, ¿no? No había frío, no había niebla, o sea, hay un chingo de calor. Y junto a la niebla empezamos a escuchar que el ruido de los alaridos aumentaba y se estaba acercando. Entonces llegó un momento en el que todos nos quedamos callados viendo hacia ahí, nadie dijo nada. Pero el miedo se propaga como un incendio, ¿no? En un grupo de personas, cuando una tiene miedo, el miedo se contagia e infecta a todos los presentes, ¿no? Entonces, cuando escuchamos muy cerca tanto los ruidos de los perros como los quejidos, nos levantamos, corrimos lo más pronto posible a la casa donde estábamos y entramos. Y bien curioso, apenas cerramos la puerta, el sonido cesó, como si lo hubieran desconectado, ¿no? Como si alguien hubiera apagado el interruptor que lo estaba produciendo y todo volvió a la normalidad. El silencio y la calma de la noche se volvió a escuchar. No había ni un ruido, no había ladridos, no había niebla, no había nada. Y nos subimos al techo de la casa buscando, oteando ahí qué pasó, qué había, que hay una chica, le pasó algo, ¿no? En ese momento no lo pensamos porque nos estábamos cagando de miedo, pero era una posibilidad, ¿no? Una posibilidad. Pero no había nada. Yo no sé dónde salían perros, no sé cómo escuchábamos perros, porque no había ni un perro ahí. Y los quejidos eran como de dolor, de sufrimiento, como que le estaba lastimando, algo le estaba haciendo mucho daño a esta cosa que estaba haciendo ruido. No la vimos afortunadamente, pero el ruido fue suficiente como para convencernos de que había algo que no estaba bien en ese momento y tomamos la decisión pues de entrar. Interrumpimos nuestra convivencia, o sea, unos chamacos que digan, bueno, ¿saben qué? Ya vamos a meternos, ya es muy tarde. Pero fue suficiente como para convencernos de terminarla ahí e irnos a nuestras hamacas. Entonces fue algo muy extraño y yo creo que ha sido lo que más me ha asustado. Irónicamente, las veces anteriores que he narrado estaba con poca gente y esta vez estaba con más, acompañado de mis compas, tuve más miedo que en las anteriores. Entonces creo que no es una cuestión de números, sino de intensidad. Sí, de hecho es algo que, bueno, mi reacción en general no cambió mucho. O sea, mi cuerpo reaccionó exactamente igual a la historia que me estás contando. De hecho, me están sudando las manos. Porque, o sea, lo que le comentaba a los compas, ¿no? Aquí a Ulises y a Carmen ayer, era que yo particularmente tuve una situación muy similar. O sea, la verdad es que sí me deja impactado y lo sigo cavilando. Porque, o sea, es exactamente eso. Yo lo describí como una mujer, ¿no? Como una chava entre los, no sé, 23, 27, ¿no? O sea, menos de 30 años, siendo torturada. O sea, yo recuerdo que primero se escuchaba muy ligero el sonido, hasta que en algún momento ya estaba dentro de nuestra cabeza. No, o sea, yo lo percibí como que este grito no está viniendo de ningún lado. Ya sabes, o sea, el grito ya está aquí. Sí, y nosotros no vimos niebla. Bueno, en general, bueno, estaba en humedad. Pasó fácil como a 120 kilómetros de donde le pasó a Ulises. O sea, nosotros estábamos en el sur de Yucatán. Y Ulises estaba en Chelem, o sea, en el mero norte, ¿no? Norte. Y pasó exactamente lo mismo con cómo se apagó el sonido. O sea, cuando salimos de donde estamos, ya contaré a detalle, ¿no? Esa zona en algún punto. Pero... o sea, fue como literal, como si hubieran desconectado de la grabadora.
¿no? O sea, literal fue, una vez tocamos el asfalto, se apagó. O sea, está increíble. Nosotros, bueno, al menos nosotros que estábamos caminando en una carretera a las 2 de la mañana en medio del... al sur de Yucatán. O sea, no se nos hizo una buena idea como que meternos a ver qué estaba gritando, ya sabes. Ha estado horrible, ¿no? Y, o sea, yo jamás me imaginé, yo también puedo coincidir con eso también, que ha sido la vez que más miedo he sentido, es la vez que más me ha asustado. O sea, de verdad se siente horrible. Y bueno, también mi comentario va como que en algún momento se lo platicó una persona, ¿no? A este grupo de personas con las que, o sea, que en algún momento, ahorita quién sabe en dónde anden, pero en algún momento pues me compartían, ¿no? De esto, ¿no? Y bueno, hay dentro de la brujería se maneja, según estas personas, una serie de protecciones, ¿no? O sea, como que una serie de spells, conjuros, castings que de algún modo protegen energéticamente un lugar. O sea, cuando se lo comenté a mi compa, él fue, o sea, literal como las personas que siguen mi historia en el Mayab, como la reacción del doctor diciendo que cuando vio el fantasma, ¿no? Cuando se le movió el ventilador. O sea, fue así como que, así como que casual, normal, ¿no? Tranquilo. Él asegura que es algo común para él, ¿no? Y dice, bueno, lo que pasa es que cuando le pedimos la ayuda a alguien para que cuide de un lugar o de una persona, pues no necesariamente son lo más corteses posibles, ¿no? Así me lo dijo, ¿no? Y lo primero, y me dijo, o sea, ¿qué puede haber allá? Puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser un tesoro, puede ser absolutamente cualquier cosa que alguien quiere que no te acerques a esa distancia. Y tiene una sentido, alarma. fíjate, porque ese grito suena como esta alarma sísmica de cuidado, como ustedes lo describen. Claro, más terrorífico. A mí se me vino a la mente no sé si alguno de ustedes que nos está escuchando o ustedes que están aquí conmigo compartiendo estas historias la habrán visto. Hay una película que se llama La Cabaña del Terror, que es comedia, comedia y terror buenísima. Y habla de muchos de monstruos de la mitología, pero desde el cine del terror. Que sí sale la figura de Hellraiser, sale un montón de personajes. Y entre ellos sale una sirena, que uno siempre quiere ver a las sirenas, que son como grandes manatís con la boca llena de dientes, que están horribles hasta como comen. Pero esta idea de la niebla, el mar y todo, se me vino a la mente estas sirenas, pero estas sirenas psicodélicas que pueden hacerte daño. Que al final las sirenas en sí son bastante, ¿cómo decirlo de manera amable? Medias culeras, porque intentan ahogar a todos los hombres que pasan cerca. Pero sí se me viene a la mente esta idea. Y pues igual otra cosa que quería comentar y que Ulises nos comenta es que se maneja, muchos dirán, ay, no, nada que ver, Chelén no es una ciudad. Pues efectivamente puede ser no una ciudad, pero cuando llega verano se convierte Chelén en una ciudad. Parece que se traslada todo Mérida. A la costa, así es. A la costa, o sea, todo lo que viene siendo la costa se llena de puro meridano. Entonces, con esa función, pensemos en una ciudad móvil. No podemos pensar en una ciudad que se detiene y que es estática. La ciudad está donde están los seres urbanos y nosotros que nos movemos ahí, en ese momento Chelén se convierte en ciudad. Sí, al final, entonces, más allá de eso, o sea, yo creo que las cuestiones como que es bien difícil, ¿no? Sobre todo para quienes estudiamos ciencias sociales, ¿no? O sea, como que elegir la palabra luego, ¿no? O sea, porque en el sentido de que sí, o sea, ciudad técnicamente sí es, porque
O sea, pudiéramos definirlo como donde habitan, un espacio en el que habitan personas, pero hay cierto número, ¿no? De habitantes, pero eso ya son cuestiones institucionales. O sea, como tú dices, el pensamiento es urbano. Demográficas. Así es, el pensamiento es urbano y pues también más allá de todo eso, ¿no? O sea, la forma de las dinámicas de cualquier cosa que se encuentra a menos de 80 kilómetros de Mérida va a estar urbanizada. O sea, yo Claro. creo que más allá de cualquiera de eso, es que, como digo, imagínense, banda, a todos, a quienes nos escuchan, ustedes también, ¿no? O sea, ¿cómo era el lugar en el que están ustedes parados hace 200 años? ¿No? Ahora, imagínense cómo se veía ese lugar hace 2000 años, ¿no? Hace 1.000.000 de años. O sea, porque ese lugar siempre ha estado aquí, ¿no? O sea, y como lo digo, o sea, en esos cambios hay tantas cosas, hay tantas vidas, ¿no? Que va, o sea, de algún modo, aquí está todo, ¿no? O sea, eso mi profesor decía natura y cultura, ¿no? O sea, donde termina la natura empieza la cultura, ¿no? Pero eso es precisamente cultural, es nuestro sentido, ¿no? Somos naturales, solo que la que nos formamos, ¿no? O sea, está interesante cómo a través de tanta tecnología y tantos avances y seguimos dentro de lo más elemental todavía, ¿no? O sea, es lo que yo pienso. ¿Y qué otra experiencia has tenido, Ulises? Pues me parece que fuera de ello, creo que nada más hacemos compartido, ¿no? Por ejemplo, nuestra generación fue marcada por este acontecimiento del OVNI de fraccionamiento del parque. No sé si lo recordarán. Que fue una experiencia Exacto, yo vivía ahí cerca, yo por ahí iba a jugar a la reta y todo. Y bueno, cerca del polígono, está cerca de ahí, no bastante. Creo que ese fue un acontecimiento que me marcó, ¿no? Pero a manera generacional. O sea, un acontecimiento sobrenatural, porque pues no es algo que se acostumbre. Marcó a nuestra generación de esa manera, ¿no? Años antes de que los celulares existieran con cámara y todo, pues uno de los primeros videos virales, que cuando el medio para propagarse era la televisión. Era la tele, sí. Exacto. Y bueno, eso fue como que ya cuando ya estaba un poquito más grande y ya así como que, bueno, ya le perdí un poco el interés a esas cuestiones hasta que las retomé, ¿no? Ya bastante grande y estudiando la carrera y todo, porque encontré pues de todo este rollo de cómo vamos construyendo nuestra realidad, lo que comentaba al principio, ¿no? Entonces, pues, digamos que yo creo que ese acontecimiento de la playa de Chilén fue el más impactante que he vivido en mi vida, ¿no? Por la intensidad con la que se manifestó. Digamos, los otros fueron pasivos, ¿no? El incidente de la foto, pues, fue algo que vi. El animal, esta ave extraña, pues, se terminó yendo. Sasquatch yucateco peninsular también fue a distancia. En cambio, este acontecimiento de los gritos era algo que venía hacia mí, ¿no? Directamente. Hacia mí. Y aquí sí hubo una amenaza, la amenaza de lo extraño, le llamarían algunos teóricos, ¿no? Entonces, fue lo más impactante que yo recuerde, uno de los acontecimientos más impactantes que he vivido, de manera general, ¿no? He vivido cosas un poquito difíciles, complicadas, que no tienen que ver, no se relacionan con lo sobrenatural, pero eso lo recuerdo con bastante, actualmente me sigue dando miedo. Sí, o sea, yo sí obviamente me he super metido al monte después de eso, ¿no? Pero ya no es lo mismo. No, o sea, hay zonas, ¿no? En esa zona en específico de Chocholá, o sea, pues, sí podría compartir la Carmen en un programa. A ver qué día me invita. Cuando quieras. Micrófono abierto. Pero sí, o sea, puedo compartir con eso, yo creo, en mi vida, o sea, no sé si lo pueda volver a vivir. Pero lo que sí sé es que cuando empiezo a escuchar un grito a lo lejos, ya sé lo que viene después. ¿Sabes? O sea, y no me voy a quedar a contar peras, no me voy, ¿no? ¿Qué iba a comentar referente a lo del... algo que me gusta mucho de los estudios paranormales es aplicarles el método científico, ¿no? O sea, llegar hacer esas preguntas, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No, o sea, voy a descartar, y si después de descartar me sigue generando duda, es que ya es
sobrenatural, es paracientífico, ¿no? En el caso de, yo crecí en la calle 57C del fraccionamiento del Parque. Lo que ocurre en el andador que está de la calle 57B a la 57A. Fíjate cómo construimos realidad, precisamente. Un día yo salgo a comprar a la tiendita, me compro una coca, y junto a mí está Jaime Maussan. Ya sabes, sí, casual, yo en chanclas, así como que, ¿será? ¿Puede dar una coca? Algo así, ¿no? El chiste es que, o sea, iba, ¿no? Ya luego veo que llega Carlos Trejo también. ¿Qué está pasando en mi vecindario, no? Bueno, yo también vi ese video, fui obviamente de los primeros que lo vieron, lo vi en un Sony Ericsson. Ya sabes, de los primeros que tenían la pantalla color, los primeritos con cámara. De hecho, estaban probando la cámara jugando fútbol. Pero yo quiero ser muy justo con estas personas. Se llama Miguel Ángel. Así es. El alien, y vive ¿no? en la B. Era muy delgado. Era muy delgado, Ya, ¿no? que el máster. Y de hecho, fíjense cómo acá la cuestión es cómo a mí me sirvió mucho a mí me encanta obviamente lo paranormal, ¿no? Pero a mí me sirvió mucho para entender, porque yo recuerdo que estaba tomando asesorías de física. Bueno, acá en Pacaptún con Álvaro y a doña Panchita, que les mando un abrazo gigante. Y mientras estaba pasando eso ahí, el que me estaba dando la clase era un físico, ¿no? Entonces estaba hablando de que decía que llegó una persona experta con un medidor que decía que allá se abrió un vórtice cuántico, ¿no? Pero el otro compa me está diciendo, es que eso, el vórtice cuántico no existe, ¿no? O sea, no así funciona. Sin embargo, lo que sí te puedo decir que hay en esa zona y es muy constante son poltergeists. O sea, en la manzana entera, a quien le preguntes, esa estuvo buena. Y ahora, también hay un fenómeno que vi en la playa, que era una luz, imagínate una luz incandescente, de esas que ponen en los techos, en las largas. Imagínate una así encendida, volando entre las nubes. Así, o sea, literal, a 300 metros de ti. Y nadie, o sea, no lo vi solo, lo vi, estaba yo de campamento en la playa. Sí, a la fecha yo no sé qué sea eso. O sea, pero lo que a mí, o sea, yo decía lo del frac, porque sí movió mucho. Y la consecuencia de esa broma terminó en hostigamiento a los chavos. O sea, llegó un momento en el que ya salieron y lo dijeron en un medio: esto fue mentira, nosotros lo armamos, estamos cansados, dejen de buscarnos, porque ya habían invadido completamente su privacidad los muchachos. O sea, de hecho, literal, o sea, de hecho creo que es primera vez que se hizo en un medio, o sea, luego de tantos años, este rollo, ¿no? Del alien. Pero creo que también es, particularmente, esta es mi muy particular opinión, que hay que ser muy justos con lo sobrenatural para darle su justa dimensión, ¿no? Cosas de ese tipo de cosillas luego nos meten mucho en el o sea, digamos, súper seguro que más de la mitad de la península de Yucatán sigue creyendo que pasó, ¿no? Pero sí fue una broma. O sea, Miguel es muy delgado y era muy delgado, era un chavito de 14 años. Entonces se escondió en el poste y tu camarita, ya sabes, precaria, le dio la forma para moverlo. Sí, pero puedo decirte que cuando lo vi la primera vez, o sea, yo me enteré, yo me la creí, ya sabes, hasta que no salieron a desmentir, yo seguía con eso, ¿no? Y uno sí vive con ese miedo. La cuestión allá es cómo vamos construyendo ese sentido, ¿no? O sea, y puede que le hayamos dado vida a algo ahí. Claro, como dicen o como hablan de los tulpas, ¿no? Que nosotros les vamos dando vida a ciertas
a ciertos elementos a través de nuestra visión. Y es lo mismo que dicen con los poltergeist, que los poltergeist pueden ser representaciones de personas que no saben controlar sus emociones y a partir de situaciones psicoquinéticas se manifiestan. Y creo que Mérida, hay que hablar de este tema. Mérida es uno de los estados, es una de las ciudades, y Yucatán es uno de los estados con mayor problemas de salud mental. Por eso estamos en los primeros lugares de suicidio a nivel nacional, y creo que es un tema fuerte que muchos vinculan con esta idea del Ixtap. O sea, dicen, es que se suicidan mucho porque existe una deidad maya que está dedicada hacia el suicidio. Y de hecho creo que hay investigaciones que intentan establecer ese vínculo entre el suicidio y el Ixtap. Lo que a mí se me hace muy, muy interesante es cómo preferimos darle peso a esto sobrenatural a venir a resolver estas precarias situaciones que existen. Pero yo creo que, no sé qué opinas, Ulises, referente a lo que dice Carmen, porque sí, o sea, luego como que creo que nos terminamos construyendo esta realidad, pero mucho tiene que ver, o sea, bueno, me voy a atrever a meterme. Yo tengo una camisa de 10 varas porque soy comunicólogo, pero ustedes son más expertos en lengua, ¿no? O sea, lingüísticamente, cuando traducimos algo de un idioma a otro, se pierde, o sea, el lenguaje es ideología, ¿no? O sea, se pierde, se transforma la ideología de un lenguaje a otro lenguaje, ¿sí? Cuando interpretamos a Ixtap, la interpretamos como el suicidio, pero cuando dentro de otro sistema de creencias es autosacrificio, ¿no? Que, o sea, el significado cambia, ¿no? O sea, porque el suicidio es quitarse la vida desde uno, pero el autosacrificio es para ofrendarse a sí mismo, a la deidad. Pero lo curioso allá es que todavía está en discusión, ¿no? O sea, allá el punto lingüístico es como que súper fundamental para entenderlo, ¿no? Pero también construye sentido, como la palabra Chac, ¿no? Que es lluvia y también es dios de la lluvia, ¿no? O sea, como un maya dice, una persona maya hablante, ¿no? Dice Yunchak, no le puedes negar que está viendo a su dios, ¿no? El hecho que tú no lo veas es otra cosa. Totalmente, ¿no? Esto que mencionas es muy interesante en el sentido del lenguaje y cómo las traducciones les van restando, digamos, el contenido, ¿no? Mencionabas al principio de esta conversación precisamente la palabra haunting, de que haunting houses, haunting places, it's haunting me, es una frase que, bueno, se traduce, digamos, de una manera muy rudimentaria como me está atormentando, ¿no? Pero no hay, como dices, una palabra exacta al español que traduzca este concepto, esta idea, ¿no? Porque como dices, el lenguaje crea realidades e incluso es una declaración de intenciones, ¿no? Como este concepto de haunt, no hay una traducción como tal al español ni a ningún otro idioma hasta donde yo sé. Pasa lo mismo con weird, ¿no? Que rudimentariamente se traduce como extraño, pero este término que se utilizaba en las revistas pulp y demás, si en nuestro auditorio se interesa puede indagar sobre el pulp y se va a llevar una sorpresa muy agradable con toda esta temática que lo rodea. Pero weird no es literalmente extraño, sino como amenaza extraña o algo así. No hay una palabra que lo defina al español. Y retomando el ejemplo del maya, como lo que mencionas, yo no soy maya hablante, a lo mejor alguien en nuestro auditorio sí lo es, podría explicar más cuestiones en este punto que nosotros, pero tengo entendido que la palabra o el concepto de guay, como guaychivo, guayquequén, guaymisque, en nuestra concepción es persona que se transforma en, ¿no? Por ejemplo, guaychivo es el chivo brufo, ¿no? Pero se ha pasado un avión muy bajo por aquí, perdón. Oh, de hecho estamos en la misma zona porque yo también lo estoy escuchando. Estamos escuchando estamos cerca. Estamos escuchando el mismo avión. Entonces, guay chivo no es
literalmente hombre que se transforma en chivo, como werewolf, ¿no? Como hombre lobo, sino el guay es un concepto relacionado con una cuestión animista de espíritu. Una encarnación, ¿no? Que de no la hay persona en el animal. Exacto, exactamente. Que a mí, que va más a mí allá. me viene a la mente los nahuales, o sea, el nahual es muy parecido al concepto de los guays y esta visión españolizada de brujo se me hace que le resta muchísimo valor a todo lo que viene siendo un guay, porque no es simplemente ser un brujo, es un maestro, conoce de botánica, conoce de todo lo que viene siendo desde la parte cultural. Entonces entiendo, no siento tanto que sí pierde sentido, pero al mismo tiempo se resignifica, porque tenemos que pensar, se abre que otro sentido, ¿no? O sea, está entonces, la palabra y... sí. Wow. Entonces, decir que un lenguaje pierde valor por convertirse a otro es negar la fluidez del mismo lenguaje. Completamente. Lo interesante es cómo sí, se adapta. De acuerdo. Sí, o sea, al final es cómo se adapta y los sentidos. Estamos muy técnicos, ¿no? Pero esto es así como que las realidades que se producen, o sea, cambian, sí, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ahorita lo que estaba pensando como con las reflexiones que han compartido Carmen y Ulises, es que desde la misma palabra le estamos dando terror a algo que tal vez no debería aterrorizar, ¿no? Claro. O sea, me acaba de reventar el cráneo con esa idea, ¿no? O sea, y si le cambiamos el nombre, ¿cómo lo vamos a sentir cuando lo vemos? Sí, no, totalmente. Yo siempre he creído, desde la lingüística cultural, se habla mucho de que cada palabra viene en función a un sentimiento. Y es algo que viene lo podemos ver igual con las onomatopeyas, por ejemplo, en inglés, crush, no sé, son emociones que se transmiten a través de sonidos y que se convierten en representaciones para poder darle significado. Entonces, creo que empezar a nombrar las cosas de diferente manera podrían distanciarnos de este miedo o esta incertidumbre que nos rodean en este momento. No sé qué piensen ustedes al respecto, para ir cerrando. Sí, yo creo que coincido con eso. A mí me gusta mucho el lenguaje, pues, me gusta emplearlo, por eso comunicación, pero me gusta mucho eso, es algo que a veces pasa tan desapercibido, ¿verdad? Porque lo utilizamos todo el tiempo. O sea, que el hecho de decir fantasma, o sea, cuando le cambias el nombre, ¿no? Y le pones abuelito, ¿no? O sea, la carga se revierte. Ya no temo, ya es mi compañía, ¿no? O sea, y eso es puro lenguaje, ¿no? Yo creo que, y tanto así es tan poderoso, ¿no? Que nos crea a una llorona que se manifiesta, ¿no? Que nos crea Sasquatch que se manifiestan, que nos crean aves que se manifiestan, ¿no? O sea, nuestras narrativas también nos construyen una realidad, pero no solo a niveles teóricos. Yo creo que, igual es un anticientífico, pero que yo creo que también sí nos construye las cuestiones tangibles. Sí. Totalmente. ¿Tú qué opinas, Ulises? Yo pienso que, en efecto, esto de resignificar los conceptos utilizando palabras o términos distintos, pues sí ayuda a este miedo, estaba esta cuestión de no llamarle fantasma, sino llamarle abuelito, ¿no? Y eso es algo que ocurre aquí, de hecho, cada año con el canal Pichán. O sea, abrimos la puerta de nuestras casas para recibir a las ánimas, que son personas que han fallecido y que pierden totalmente a los pichanes. Y hasta eso, ¿no? La palabra pichán, que es como alma, espíritu, ¿no? Ánima, no fantasma, no espectro, no espanto, sino una persona que simplemente ha pasado a un estado de existencia distinto al nuestro. No es que esté muerto, es un pichán, ¿no? Un concepto. Exacto. El pichán exacto, es una, y es bien curioso, de nuevo,
con la lengua, ¿no? Porque, o sea, yo lo veo como, o sea, el alma es el documento de identificación dentro de la institución de la iglesia romana y de las iglesias, ¿no? Pero el espíritu no se administra, ¿no? O sea, el alma se va al cielo, se va al infierno, se queda en el limbo, ¿no? Gracias, Dante. Pero pero el espíritu permanece, como dice Carmen, ¿no? Exactamente. O sea, wow. Y es un concepto lejos del maniqueísmo propio de la cultura occidental, que o es cielo o es infierno, como ustedes, como mencionabas, ¿no? O estás vivo o estás muerto, no puedes estar en un estado de... porque eso es antinatural, ¿no? Solo hay arriba, así como es arriba, así es abajo. Entonces, las cosmovisiones autóctonas, ¿no? Originarias de América chocan con esta manera occidental de concebir la propia existencia. Y es por eso que tenemos esta concepción de horror, ¿no? Que hemos platicado aquí sobre acontecimientos que generan miedo por su naturaleza desconocida, pero cada civilización, incluso cada época, tiene maneras distintas de experimentarlo. Lo que antes nos daba miedo, ahorita ya no. Es como decir, ¿qué nos puede sorprender actualmente? ¿Qué nos puede asustar? Y gracias a esta pregunta han surgido obras que ahora cuestionan el interior, ¿no? ¿Cómo es representar la depresión en una clave de horror? ¿Cómo es representar la pérdida? ¿Cómo es representado el linaje, la descendencia, la familia, la depresión postparto y todas estas cosas reales que podemos ver en una clave de horror en muchos formatos? Principalmente en la literatura, pero también aparecen en el cine. Me ven a la mente muchas películas precisamente para poner de ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente es parte de nuestra naturaleza, como mencionaba, esto de sentir miedo, sentir terror, pero también resignificarlo y estar en una constante reinvención del mismo concepto, aunque hay cosas que no cambian, ¿no? Definitivamente. Sí. Sí, totalmente. Creo que es momento de abrazar nuestros miedos y empezar a convivir con ellos. Y no solo hablo de estos miedos hacia lo paranormal, sino psicológicos. Y es muy necesario para empezar a curar nuestra mente y esta alma que nos han impuesto por esta religión que nos dice hacia dónde o no nos vamos a ir. Yo prefiero pensar que emprendemos un nuevo viaje, como se maneja en las culturas precolombinas o prehispánicas, ¿no? Y pues no sé si alguien tiene algo más que comentar para ir cerrando este capítulo que se volvió de experiencias a un panorama filosófico, lingüístico que va a dejar en depresión a nuestros radioescuchas. Fíjate que por ahí hay... Claro, cuando quieran que desde nos luego, hablen, ¿no? Que nos manden sus mensajitos, ¿no? Mándenos, y también si quieren compartir, si tienen historias cortas, mándenlas y las cortas, las leemos un ratito, cápsulas. las metemos en cápsulas, ¿no? Pero hablando de eso, ¿no? Yo creo que los fantasmas que dan más miedo son los que están aquí dentro, ¿no? Totalmente. Y ahora sí, Carmen. Concuerdo. Bueno, pues yo quiero despedirme agradeciendo a Ulises por su participación. Que también quiero mencionar que Ulises tiene su propio podcast, espero que igual le echen un ojito, que tiene como una visión más hacia lo cultural. Sí. Entonces, con estas temáticas que hemos platicado hoy, pueden encontrar y que también las pueden encontrar este tipo de temáticas en nuestro podcast hermano Kosh Palmame, que forma parte de Ciclónica, que es nuestra casa donde nos escuchan. Oye, Ulises, ¿en dónde se te puede escuchar? ¿Cómo te podemos seguir para escuchar tu análisis? Sí, muchas gracias. Unos compas y yo en conjunto formamos Testigos Podcast. Nos pueden buscar por esa manera en Facebook. Nuestra audiencia puede buscarnos como Testigos Podcast en Facebook, @Testigos Podcast en Twitter. Y bueno, estamos en las plataformas de audio, Spotify, Evox, estamos en Anchor también. Y también nos pueden seguir en la revista Efecto Antabús.
que está en Facebook. Ahí encontrarán enlaces para escuchar los capítulos. De hecho, ya estamos en el marco de nuestra celebración de nuestro primer año. Tenemos ahí unos proyectitos que... Muchas gracias. Espero que nos puedan escuchar y que puedan pues compartir con nosotros esta experiencia, ¿no? De pues hablar de lo que nos gusta, que yo creo que eso es algo a lo que todos aspiramos, ¿no? Le mando un saludo a mis amigos, a mis compañeros, a mis colegas del podcast, a Álvaro, a Carlos Quinto, a Jesús Coyog, a Uriel Pérez. Y bueno, esperamos que tengan la oportunidad de escucharnos ahí cuando tengan chance, cuando gusten. Ahí andamos, Testigos Podcast. Tienen 26 episodios listos para ser devorados. Así es, pueden darse hasta que se fastidien. Sí. Bueno, pues, Carmen. Bueno, si no hay nada más que decir, chicos, yo creo que es momento de despedirnos. Y a la bandita que nos escuchó, muchas gracias por aguantarnos hasta este momento. Y no me queda más que desearles dulces pesadillas.